es el señor Roberto Jesús Lucero Núñez, Movimiento de Acción y Conciencia. Muy buenas tardes a todos los presentes, a las autoridades representantes del órgano ejecutivo, los señores diputados, comisionados y demás miembros del órgano legislativo. Quien les habla, el licenciado Roberto Jesús Lucero Núñez, abogado de profesión, independiente en el ejercicio y perteneciente al Movimiento de Acción y Conciencia Ciudadana, una organización de jóvenes, de estudiantes, jóvenes no estudiantes, que de alguna u otra manera buscamos crear lo que manifiesta nuestras siglas, crear conciencia y acción ciudadana, en este caso enfocada principalmente en los jóvenes. Y creo que tengo la oportunidad de ser de esos primeros jóvenes, como independiente y profesional, que tiene la oportunidad de dirigirse principalmente a la ciudadanía, al pueblo en general, quienes son parte de la ciudadanía que hoy en día no fueron tomados en cuenta ni en presidencia, ni fueron tomados en cuenta en este diálogo para órdenes de prioridad. Y esto lo hago haciendo una serie de reflexiones en torno a lo que se ha desarrollado hasta el momento y en la manera en la que se ha dado la limitada participación a ciertos sectores de la sociedad. Debemos empezar indicando que las reformas principalmente enfocadas a las prestaciones económicas, que es lo que ha generado controversia y seguirá generando controversia, está enfocada en dos sectores que hoy en día no están ni fueron incluidos en la mesa del diálogo supuestamente en presidencia. Hablamos de los jubilados, que al sol de hoy siguen pidiendo y exigiendo participación y allá se sentaron y no fueron tomados en cuenta. Y hablamos de los jóvenes, que hoy en día van a hablar de ellos, a quienes en 30 años, 20 años, 25 años van a ser el objeto y sujeto de las pensiones y no fueron tomados en cuenta en la presidencia. Entonces, reflexionemos principalmente, y mis palabras, que vayan enfocadas a la ciudadanía, pero principalmente a los diputados, que tienen esa potestad constitucional de escuchar y mantener la cercanía con el pueblo, como bien se puede estar haciendo aquí, pero no solamente por una situación como esta, sino también de alguna u otra manera que si llegase a tener que tomarse una decisión de retornar ese proyecto, y que esperemos así sea porque es nuestra propuesta, porque es inconsulto, a pesar de que existen organizaciones de trabajadores que muy bien han representado a los trabajadores, no fueron tomadas en cuenta sus consideraciones, considerando que en esa mesa habían 11 votos, y de esos 11 votos, 10 se opusieron a las medidas de cuentas individuales propuestas por un solo gremio, que en este caso es el sector empresarial, del cual no tengo oposición al sector empresarial. Sin embargo, no estamos respetando los principios democráticos, por lo cual el Estado panameño se funda en sus principios constitucionales y que respetamos las convenciones internacionales. ¿Y por qué lo digo? Porque inclusive en la técnica legislativa, y todos lo sabemos, que en consenso lo que decida la mayoría debe ser así concedido. Y hubieron 10 votos en los cuales definieron entre pacientes, médicos, trabajadores, que pedían el retorno al sistema de beneficios definidos o el sistema solidario, y caso omiso se hizo a ello. Se ha utilizado el concepto de solidaridad, como bien lo han dicho los expositores que me han antecedido, solamente para maquillar y volver a utilizar la conciencia inocente del pueblo panameño, que hoy en día, allá afuera, mientras venía, están vendiendo la pastilla Cuara, están vendiendo el duro, el raspado, y usted le pregunta si se ha podido leer esto, y la respuesta es no. ¿Y saben por qué? Porque sencillamente tenemos dos criterios en contra para que la ciudadanía esté informada. Una, lo complejo que representa hacer un análisis para sentarse aquí a exponer y debatir solamente 15 minutos. Lo extenso que significa ello. Hasta donde entiendo, han habido 300 personas que representarán, si acaso, el 0,0001% de la población. Y el otro factor que está debilitando y seguirá debilitando es el tiempo y la premura o el afán con que el Ejecutivo quiere imponer, porque así debe ser, quiere imponer lo que de su antojo, con el apoyo de ciertos sectores de la sociedad, porque no son todos, han querido de alguna u otra manera convocar sesiones extraordinarias para que en menos de 30 días se haga la presión hacia la comisión, que hoy nos tiene aquí con la oportunidad de poder dirigirnos al país, y que en 30 días antes del 31 de diciembre
se apruebe en segundo y tercer debate. ¿Será para repetir las mismas hazañas del año pasado? ¿Que a mayor velocidad, mayor represión en las calles ante las protestas? ¿Será que es eso lo que quiere indirectamente el presidente con su afán? Otra de las reflexiones que valen la pena hacer, y es que el señor presidente, con mucho respeto quizás, ha querido manifestar su descontento con las apreciaciones de los sectores sindicales, los sectores trabajadores, los sectores gremiales, inclusive a veces atribuyéndose epítetos hacia este sector, indicando que aquí este diálogo no debería entorpecerse con la participación que quizás él siente que por ser contrario o antagónico a lo que él quiera proponer, está en contra de la democracia, y créanme que está aún más encendiendo las chispas de ese carbón y esa leña que justamente para esta misma época el año pasado ocurrió. Porque aquí, como lo dijeron los oradores antecesores a mí, se hizo el mismo ejercicio en técnica. Recorrido, hablaron tantas personas para que al final, de alguna u otra manera, los mismos partidos políticos que han tenido hoy en día secuestrada la Asamblea, parece que en la misma situación, con los últimos proyectos de ley que se han venido aprobando, como el presupuesto de la Asamblea, en la cual se han hecho consenso entre los partidos políticos para sencillamente encasillar o aislar a un sector de la población que puso su confianza en algunos diputados que han renovado la imagen de la Asamblea en esta ocasión, pero aún así se ha hecho caso omiso, apodándolos con epítetos, inclusive disminuyendo la posibilidad de dirigirse al país, indicándole que son chiquillos, como erróneamente lo dijo el señor presidente. Entonces, consideramos que como jóvenes profesionales y como abogados, pudiéramos hacer un análisis taxativo de todo lo concerniente a la modificación de las pensiones. Pero efectivamente aquí todos sabemos, y es lo que va a generar mayor controversia en el futuro, es el aumento a la edad de jubilación. Aquí en reiteradas ocasiones se repitió hasta la saciedad desde que este periodo inició, en que no se iba a hablar de medidas paramétricas. No se iba a hablar, y el presidente lo dice en varios medios de comunicación. ¿Y con qué inició la propuesta? Con medidas paramétricas. Entonces, ¿dónde está la deslealtad con la cual el presidente llega en son de paz al inicio de su periodo, pero quizás por algunas voces que no quisiéramos mencionar, se apresuró en desarrollar o redactar un proyecto que sea como sea, tenemos que llamarlo como un mamotreto, que de alguna u otra manera va a generar controversia si no se escucha, y los señores diputados que aquí están presentes no toman en cuenta la mayoría que no se hizo en la presidencia, que en este acto que estamos desarrollando va a seguir dándose con los sucesores que me continúan. En cuanto a algunas consideraciones que pudiéramos hablar del proyecto de reforma, para nosotros es preocupante que se quieran hacer reformas con respecto a la disminución de potestad que puede tener la Junta Directiva en cuanto a eliminar la segunda instancia. En derecho procesal, aquí está el profesor Roberto, que fue profesor de nosotros con mucho respeto, de derecho procesal, eliminar una segunda instancia, como es la apelación ante Junta Directiva. Consideramos que desde ese punto pudiéramos estar debilitando aún más la ley de lo que fue debilitada con su espíritu procesal, solidario, con el cual fue erróneamente ideado en el 2005, pero es lo que tenemos hoy en día, y de alguna otra manera ha sido consecuencias de que el sistema hoy en día de la Caja del Seguro Social tenga deficiencias en términos de prestaciones por esa exageración de querer volver a cambiar el sistema del 2005. Pregúntense ustedes si en el 2005 no se hubiese hecho las reformas y hubiésemos mantenido con el sistema solidario, quizás hubiésemos tenido que hacer algunos ajustes en temas presupuestarios, pero quizás el sistema progresivo de ayuda escalonada no hubiera tenido quizás el vaciamiento, o quizás el término correcto es el despojo de los recursos que hoy en día tiene al presidente, también erróneamente y antidemocráticamente, amenazando a los señores jubilados de que si no se aprueba lo que él dice, porque pareciera que esto es una monarquía y no una república, si no se aprueba lo que él dice, en enero se reduce al 13%,
en febrero el 13% para los actuales pensionados, y si no, entonces se pagará el 100% los primeros meses, y a final de año entonces se le pagará 0% a los jubilados. Con lo poco que ganan los jubilados, cuando hay pensiones de $150, $200, $300, que ni siquiera ha podido terminar de equiparar la última reforma para los aumentos progresivos que se le han dado con el aumento a las bebidas alcohólicas. Y aún así, tras que los jubilados, mis abuelos y todos los abuelos que me escuchan, perfectamente no les da con la inflación al sol de hoy, y aún así el presidente tiene el atrevimiento, con mucho respeto, decirle que si no se hace eso, los jubilados pagan con la disminución de la pensión. Entonces, creemos, como jóvenes profesionales, que es pertinente hacer un llamado a la reflexión de los señores diputados aquí presentes, especial de los comisionados, en hacer las consideraciones democráticas, representativas hacia la ciudadanía, que estaban básicamente siendo representadas por las organizaciones que aquí van a venir haciendo partícipe en los próximos días en el interior, y que por favor hagamos una reflexión con respecto a de qué manera han sido presentadas y en qué forma a esta comisión el proyecto de ley 163, que reforma la Ley Orgánica del Seguro Social, que si es así considerado, no sea aprobado en primer debate, y si porque los planetas se alinean y lamentablemente y antidemocráticamente los partidos políticos se alinean para solamente jugar a su antojo, como lo han venido haciendo, que se eleve la aprobación antipopular de esto a consulta ciudadana, a un plebiscito o un referéndum nacional, para que el pueblo decida si lo van a hacer a su antojo político de la Asamblea, desconociendo la voz popular, entonces que sea sometido en este mismo artículo, en el mismo articulado del proyecto, sometido a referéndum nacional para que validen la decisión errónea que estarían haciendo de llegar a alinearse los partidos políticos como lo han venido haciendo antipopularmente en los últimos años. Por lo tanto, desde el Movimiento de Acción y Conciencia Ciudadana, nosotros rechazamos las medidas paramétricas, rechazamos de plano y en toda su totalidad el proyecto por lo antipopular, anticonsulto que ha sido hasta el sol de hoy a nivel de los que principalmente, como inicié diciendo, son los afectados, los hoy jubilados y los hoy jóvenes, que en 30 años seremos los jubilados y que no estamos siendo tomados en cuenta como debe ser. Y a los diputados jóvenes que están aquí, pónganse la mano en el corazón, y todos son jóvenes, la mayoría de los nuevos, para hacer las consultas en cada una de sus comunidades con los jóvenes, que muchos de ellos ni siquiera van a tener la oportunidad de imprimir este pocotón de páginas para un análisis que nadie le va a explicar si no se sientan en la televisión y si no analizan de repente con un compañero, con un profesor que quiere incentivar de alguna manera u otra lo que es la reflexión en las aulas de clase. Pero más allá, lo único que van a hacer es escuchar cuando lo aprueben o lo desaprueben. De esta manera queremos concluir, y por favor, reflexión ante algunas de las cosas que se han hecho, y sobre todo que se rechace este antipopular proyecto de ley, sea devuelto y sea consensuado, y que el afán y el apuro no sea ahora mismo el principal ganador en este proyecto de ley, que, como lo dijo uno de los antecesores, si nos tenemos que tener 6 meses para debatir este proyecto y hacer el recorrido en el país, amerita. Y el Estado es el Estado para tener presupuesto y poder suplantar lo que va a ocurrir en los próximos 6 meses, si es así como lo han dicho los estados financieros, puede buscar de dónde obtener ingresos para hacer frente por los próximos 6 meses o el otro año, en los últimos 6 meses, como el presidente ha dicho, que si no se aprueban como él quiere antes del 31 de diciembre, va a haber reducción hacia los actuales pensionados y jubilados. Muchas gracias. El siguiente